pues tenemos que reconocer con absoluta honestidad y también con dolor que si el ELN trata de matar al negociador del gobierno de un presidente que estuvo alzado en armas, que fue guerrillero, que fue revolucionario, pues eso solo demuestra que con el actual mando del COSE no hay ninguna posibilidad de paz. Y yo creo que esa es una dificultad que va a tener este gobierno, y es que el gobierno de un ex revolucionario, ex guerrillero, cierre la mesa de negociación con el ELN, pues va a ser muy difícil, Lo que yo sí espero es que dejen a un lado los ceses al fuego, porque los ceses al fuego, hay que decirlo con absoluta claridad, solo han fortalecido al ELN. El cese al fuego es viable únicamente cuando hay una correlación de fuerzas que favorece al Estado, como ocurría, por ejemplo, en las fases avanzadas de la negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, pero que hoy no existe con el ELN. Y otra noticia pésima es que con el régimen de Maduro quedándose atornillado en el poder, habiéndose robado las elecciones, pues el ELN solo aspira a crecer, porque todos sabemos que esa frontera, que es totalmente porosa, pues es y además un gobierno que se apoya y se apalanca, porque hay que decirlo con toda claridad, el gobierno de Maduro se apalanca en las armas del ELN para seguir en el poder. Ahí hay una connivencia entre el gobierno Maduro y el ELN, y por eso, pues ellos están de plácemes, y por eso no hay ninguna posibilidad que vean ahora un debilitamiento que los llevara a reflexionar de manera distinta. Con el aprecio al doctor Patiño, una carta de reflexiones no lleva a un grupo alzado en armas a reflexionar. Yo una creo, correlación de fuerzas del Estado, Patiño, donde le hayan dado de baja a algunos líderes, donde el Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza, sí los lleva a reflexionar. Oti Patiño creo que sabe eso, Luis Ernesto. La denuncia que hace Oti Patiño esta mañana aquí es muy grave, y es que el ELN está intentando, dio la orden de asesinar a Álvaro Jiménez, que es uno de los integrantes del equipo de paz del gobierno del presidente Petro. Pero imagínese solo por un momento, Felipe, la noticia de que el ELN mata a un funcionario de paz del gobierno Petro. Solo por un segundo, piense en lo que eso significaría, y es lo que está a punto de suceder, dice Oti Patiño esta mañana. Pero además de la denuncia del asesinato, además de la denuncia de la amenaza a Álvaro Jiménez, lo que uno nota en la carta de Oti Patiño es prácticamente como esa carta de amor que uno manda y dice, bueno, yo casi que les dice, es decir, para mí la carta es prácticamente una declaración de la ruptura de las negociaciones con el ELN, que recurre a, fíjese Néstor, que recurre a episodios con Camilo Torres, es decir, sacando, digamos, del interior lo más cercano y decir, ustedes perdieron esta oportunidad. Es lo que les está diciendo Oti Patiño al COSE en esa carta. Sobre Venezuela, vale la pena un dato, Néstor. En la organización Inside Crime ha dicho que el ELN opera en 8 estados de Venezuela, y que de los 5.000 hombres que tiene 1.000 allá en el territorio venezolano. Y un último dato. Quiere decir, tiene 4.000 en Colombia. Correcto. Todas las organizaciones, Clan del Golfo, ELN, disidencias de FARC, Segunda Marquetalia, apenas se firma el acuerdo de la paz, eran más o menos la tercera parte de lo que son hoy. Se reincorporaron 13.000 personas de las FARC, y hoy esos grupos suman 17.000 personas en armas. El país tiene que sentarse a pensar de verdad qué ha pasado en estos años. Se perdió la oportunidad de la paz con las FARC, que era sin duda el grupo fundamental, el grupo eje de la guerrilla colombiana. Y hoy los grupos armados han pasado de casi 5.000 personas integrantes, o 6.000 que tenían en el 2017, a tener 17.000 personas. O sea, hoy hay 4.000 más en armas, sumando todos esos grupos, que los 13.000 que se reincorporaron con la FARC. Habrá que mirar qué errores se cometieron en el anterior gobierno y en este. Lo comido por lo servido. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. A propósito, en segundos, noticias desde Venezuela y novedades sobre el acuerdo de cese al fuego pactado por los gobiernos de Israel y de Hamás. Estás escuchando Blue Radio. En estos días he estado escribiendo un nuevo libro, metido allí en mi cuarto de invierno, escribiendo duro, viendo todo lo que he leído, los apuntes, las fichas bibliográficas que tengo, porque fueron 18 meses de investigación. Y el tema es la esperanza, el tema es la resiliencia, el tema es saber resistir, saber doblarse, saber romperse y saber restaurarse. Y allí he entendido que siempre podemos volver a empezar, que siempre podemos tener un nuevo propósito,
un nuevo plan y lanzarnos a construirlos. Tú puedes emprender una nueva experiencia, porque tú eres una persona valiosa y una persona capaz. ¡Ánimo! Tú sabes. El comisionado de paz lanza un dramático ultimátum. Oti Patiño. Hay deserciones esta mañana en el gabinete del primer ministro Netanyahu, producto del acuerdo de alto al fuego con los señores palestinos de Hamas. Esta mañana este es el gran tema en el Medio Oriente porque surgieron obstáculos en los ataques de esta madrugada. La guerra no ha terminado, el acuerdo, la tregua, debe regir desde el próximo domingo. Esta mañana ya van 81 los muertos por los bombardeos israelíes. Actualización sobre la gran noticia en el mundo con Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Néstor, 81 son los muertos desde el minuto en que se anunció el alto al fuego, porque siguen los bombardeos allí en Gaza. Un acuerdo que concibe no solamente la paralización de todos los ataques por 42 días, la devolución de secuestrados, la liberación de presos, sino también la entrada masiva de ayuda humanitaria, que eso es lo que más espera la gente allí en Gaza. Pero claro, esta mañana se entró en duda el acuerdo porque el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no iba a procesar la aprobación necesaria que tiene que tener el acuerdo dentro de su gobierno. El acuerdo debe ser aprobado por el gabinete del gobierno israelí para que entre en vigor. Y él dijo que esa cita que iba a ser hoy se postergaba sin fecha. Y le echaba la culpa a Hamas. Le decía que Hamas había cambiado sus demandas. Hamas ha dicho que eso no es cierto, que no ha cambiado ningún tipo de demandas. Y lo que está diciendo la prensa israelí y lo que también están diciendo los familiares de los rehenes es que el primer ministro Netanyahu no convoca a esa votación por temor a que se le termine de desmoronar su coalición de gobierno. Ya hay un partido, uno de los partidos importantes de su alianza, que es la tercera fuerza dentro del Parlamento israelí, que dijo que si se firmaba el acuerdo abandonaba el gobierno. Se trata de los sionistas religiosos, así se llama ese partido. Pero ocurre que le es muy difícil armar este dominó al primer ministro Benjamín Netanyahu porque la política en Israel es tremendamente fragmentada. O sea, piensa tú que el Knesset tiene 120 escaños y hay 13 partidos dentro, y parece que al primer ministro tiene el 25% de los escaños, el 25% de los parlamentarios. Para juntar el otro 25% y tener mayoría, tuvo que sumar 7 partidos en total, algunos de esos partidos incluso con un solo parlamentario. Entonces, cada grupo que se le sale le disminuye rápidamente esa posibilidad de tener mayoría. Por lo tanto, la preocupación es que en este minuto, con la salida de los sionistas religiosos, se queda con 7 votos de mayoría, pero los siguientes serían el partido de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, otro ultra que está dentro de su alianza, y él ha dicho que el acuerdo es una catástrofe, pero todavía no se decide si va a abandonar o no al gobierno. Si Smotrich se va, entonces Benjamín Netanyahu ya no tiene mayoría en el Parlamento y no puede seguir siendo primer ministro, o sea, tendría que convocar a elecciones. Esa es la disyuntiva, lo que está ocurriendo dentro del gobierno israelí, que hace que se presuma que es por eso que está retrasando la votación Benjamín Netanyahu. Y mientras tanto, se sigue bombardeando intensamente en Gaza, Néstor. Silvia, paradójicamente la conclusión es el acuerdo, el intento de acuerdo de tregua en el Medio Oriente podría tumbar a Netanyahu. Exactamente, y es por eso también que se dice que hace mucho tiempo que se tenía el mismo acuerdo y él nunca lo aprobaba. O sea, este acuerdo se había llegado a decir que era el acuerdo definitivo en mayo pasado, en julio pasado, pero finalmente él nunca lo aprobaba y siempre había la acusación sobre él de que estaba más preocupado de su futuro político que de la vida de los secuestrados, Néstor. Silvia, gracias. 9 de la mañana, 9 minutos. Habla, señor. Ahí queda claro que la guerra no sirve para nada, ¿verdad? Que la guerra siempre deja perdedores. O sea, si usted analiza con detenimiento todo lo que ha sucedido después del acto de terrorismo de Hamas y toda la reacción exagerada, padre, sí. Yo digo, no sirve. Pero en esta guerra hay unos más perdedores que otros. Claro. Ese balance, ¿cuántos niños han muerto? ¿Cuántos no? Ese balance vendrá ahora. Mire usted la diferencia en la celebración del acuerdo de tregua. Son las 9 de la mañana, 10 minutos, hablando de guerras. Atención, esta mañana el gobierno ruso está bombardeando Kiev, la capital de Ucrania, en donde está además en este momento el primer ministro británico, Enrique Rodríguez.
y ese bombardeo se ha producido cuando ya se sabía que Keir Starmer, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se encontraba en la capital rusa. Es esta la primera visita en los 6 meses que lleva como primer ministro británico de Starmer a Ucrania. La explosión o una explosión sacudió el centro de la ciudad alrededor del mediodía hora local y se activaron inmediatamente las defensas aéreas ucranianas. Rusia suele llevar a cabo sus ataques con drones suicidas por la noche o en las primeras horas de la madrugada, pero en ningún caso es habitual que se produzcan estos ataques alrededor del mediodía. Por su parte, Starmer ha afirmado allí, en Kiev, en la capital ucraniana, que su país, que Reino Unido, nunca va a cesar su apoyo a Ucrania. Y en un mensaje en la red social X, reforzó esa idea diciendo que habrá paz a través de la fuerza. El político laborista visitó la unidad de quemados de uno de los centros hospitalarios de Kiev, dijo que ese era un duro recordatorio del alto precio que Ucrania está pagando. Y a nadie escapa que esta visita tiene también un elemento simbólico, puesto que es una suerte de apoyo al gobierno ucraniano, máximo cuando el próximo lunes llegará al poder Donald Trump, quien se ha dicho por activa y por pasiva que va a reducir el apoyo que está dando ahora mismo Estados Unidos a Ucrania. Por cierto, el presidente ucraniano también se ha pronunciado esta mañana, Volodymyr Zelensky, en una entrevista que ha concedido a los medios de comunicación polacos. Dice que Europa, sin el ejército ucraniano, no podrá hacer frente al ejército ruso porque es más numeroso y además Rusia tiene más armas, más gente y es más cruel que los europeos, Néstor. Es un caso lamentable en el que fallece Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de tan solo 6 meses, Miguel Erney López Durán. Viajaban en un vehículo tipo funeraria por la vía que comunica Tibú con la ciudad de Cúcuta y en el sector conocido como La Llana fueron atacados por hombres armados. Las personas que transitaban por el lugar encontraron los cuerpos, dieron aviso a las autoridades sobre las 8:30 de la noche, pues conocieron el caso la Policía Nacional, el Ejército, el gobernador del norte de Santander y de una se comenzó con todo el procedimiento para llegar hasta el lugar. Es un caso lamentable que ha sido rechazado por autoridades en norte de Santander, por comunidades campesinas, por asociaciones campesinas y además por el alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, que ha manifestado que conocía de primera mano a esta familia por su trabajo, por su entrega y esfuerzo en esta población que hace parte de la subregión del Catatumbo. El año comenzó con un mega operativo en las cárceles del país. En simultáneo, el INPEC, que es la autoridad carcelaria, se tomó 124 cárceles intentando hacerle frente a la corrupción, a la violencia al interior de estos penales y a la extorsión, que es el delito de mayor incidencia en los 2 últimos años en el caso de Colombia. La toma fue de más de 3.700 funcionarios del cuerpo de custodia que llegaron de sorpresa a 138 pabellones a ejecutar lo que se ha denominado la Operación Dominó. Encontraron cerca de 1.000 teléfonos celulares, armas de fabricación artesanal, más de 2.700 accesorios para teléfonos celulares, 487 tarjetas SIM card y aproximadamente 20 dispositivos USB. Además, encontraron más de 12 kilos de estupefacientes y 1.250 litros de alcohol, lo que les demuestra un poco cómo son las rumbas y las fiestas en las cárceles. Estos hallazgos están paradójicamente dentro de lo normal y lo recurrente, pero dentro de lo sorprendente están los altares de santería en las cárceles, por ejemplo, del Buen Pastor en Bogotá o, por ejemplo, en la cárcel La Modelo en Bogotá, donde uno de los reclusos montó una tienda, una celda increíblemente convertida en una tienda. Desde hoy usted se va a encontrar que subieron otra vez los peajes en Colombia. Llegó el 16 de enero, momento de la segunda alza del año. Esta vez es de 5.2% el ajuste que obedece a que los peajes están indexados, es decir, amarrados al índice de precio al consumidor o porcentaje de inflación con la que se acaba el año anterior. Suben hoy los peajes de la inflación 5.2% de 2024. Es el segundo aumento del año, pero no el último. Ya empezó a regir el aumento del 1 de enero, que fue de 2.7%. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. En el megaoperativo en las cárceles de Colombia, en 124 cárceles de Colombia, descubrieron 14 toneladas de droga. Droga quiere decir, Felipe, marihuana. ¿Tonelada? 14 toneladas.
Uy, eso me parece. Obviamente yo no. He pensado kilos. No, padre. Obviamente no un rinconcito no un cuarto lleno con 14 toneladas, sino en total. Pero es que es mucho. 14 toneladas, esto es marihuana, cocaína, todas las drogas posibles, miles de armas, celulares, SIMs, tarjetas para conectarse a un computador, para llamar, para hacer extorsiones desde las cárceles e inclusive elementos para hacer vudú y brujería. El coronel Daldinel Gutiérrez es el director de prisiones del Instituto Penitenciario en Colombia. Coronel, buenos días. Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, los oyentes. Pero no son toneladas, son kilos. Me hace preocupar 14 kilos. Ah, ok. Sí. Mi error entonces. Tiene razón el padre Linero, no son 14 toneladas, sino 14 kilos. Sí, señor, así es. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Precisamente, sí, una orden del señor presidente de la Ministra de Justicia, donde... Corrijo, sí, señor. Faltaba. Coronel, ¿qué fue lo que encontraron? Estas armas, esta cocaína, el trago que encontraron, el vudú que encontraron, ¿qué le dice todo esto al IMPEC? Bueno, desafortunadamente es algo que viene enquistado hace mucho tiempo, el ingreso de elementos no permitidos, prohibidos, como lo dices, teléfonos, sin licor, estupefacientes. Pero ese es el reto y ese es el propósito del gobierno nacional, el presidente, la ministra y el nuestro, precisamente de ir acabando con esas malas prácticas, con esa mala cultura y cada día quitar, incautar, decomisar. Y también aquí otro tema importante es no solamente quitar y que se quede ahí, sino que la idea es articular con la fiscalía, con la policía para investigar precisamente cómo es que ingresa todo eso, cuáles son las redes criminales, cuáles son los que se prestan para la corrupción, internos, funcionarios, visitantes, y poderlos desenmascarar y también ponerlos a buen recaudo de la justicia. Sí, coronel Gutiérrez, dentro de las curiosidades más allá de la droga, de las armas, que es lo común lamentablemente en las cárceles, llama la atención la tienda o el caspete, como le llaman en las cárceles, que se encontraron ustedes en La Modelo. ¿A usted también le sorprendió la tienda, el surtido de esa tienda en la cárcel? Sí, claro que sí, sorprende mucho eso, pero cuando uno vaya al tema de humanización, de humanidad, quisiera uno entender por qué está eso ahí, pero cuando vemos que la comida no entra al tiempo que es decir, que entra a destiempo, entra podrida, no es el gramaje que es, entonces yo es como entiendo la humanización, recurrencia. Coronel, pero esos son elementos prohibidos. ¿Cómo llega esa comida? ¿Cómo llegan los chicles? Todo lo que vendían, papitas, que son cosas que no están permitidas dentro de la cárcel. Claro, ese es el tema. Y por eso también se hacen operativos para poder descubrir esas malas prácticas como esas chazas o como esos caspetes que son prohibidos y precisamente ayer cuando se encontró eso en La Modelo se desarmó y claro, ahí es donde decimos cómo entra. Entonces está el tema de la corrupción, está el tema de la permisividad y eso no está permitido. Entonces hay que continuar para evitar que siga esa mala práctica de que vendan de contrabando, pues chicles, pan y demás, como estaba ayer en Modelo. Sí, coronel, hay una parte que es escabrosa, que es complicada, porque además podría tener como objetivo ahuyentar a los guardias, y son los rituales satánicos, la santería, los altares que estaban en algunas de las celdas. ¿Eso exactamente cómo fue? ¿Qué encontraron? Sí, también encontramos eso que no había sido muy común. Hicimos esa toma masiva en todas las cárceles y quizás por eso no se había encontrado antes, porque ya fue en todas. Y lo que se pudo establecer, lo que escuchó ahí en el momento, es que ese propósito también era para que no hicieran operativos, para que generarle ese miedo a los guardias. Inclusive cuando iban a entrar los perros, sentían como ese ambiente pesado, porque había como unos duendes, unos muñecos que habían construido con lana. Además había oraciones, había nombres de hombres, porque fue una cárcel de mujeres, y también había un tema ahí, que unos olores fétidos que tenían unos líquidos en unas botellas, pero también dentro de eso, detrás de la pared y en unos bolsos había teléfonos celulares. Entonces era como ese fin de que no hiciéramos los operativos. Sí, coronel, el hecho de que hayan encontrado ustedes celulares, elementos de brujería, la tienda llena de todas estas cosas prohibidas, la pólvora, la droga, ¿no quiere decir también, por otro lado, que los guardianes del IMPEC dejaron pasar todo esto?
Es lo más probable, como lo decía, es un tema cultural, un tema de corrupción enquistado, pero la intención es continuar. Y por eso también ayer el operativo fue con mismos funcionarios del IMPEC. Ayer no participaron otras entidades, sino solamente el IMPEC. Entonces también eso demuestra que hay gente que quiere trabajar, gente que es transparente, que cumple, porque no es fácil articular 120 cimientos donde participaron más o menos 3.700 hombres y mujeres. Entonces esa es la idea, ir generando una cultura de transparencia, de contundencia y de evitar que pasen esas cosas. Sí, ¿Cuántos funcionarios del IMPEC usted tiene investigados o judicializados por la complicidad en estos temas de extorsión y de comunicaciones dentro de las cárceles, coronel? Aproximadamente hay un promedio de 3.800 funcionarios entre el año 2023 y 24, y tenemos algo que es importante que no se hacía en otros tiempos, es 72 procesos con la Fiscalía. Esos procesos, entonces estamos revisando que esos ingresos de teléfonos y elementos prohibidos se convierten en un tipo penal. Entonces no se queda únicamente en lo disciplinario, sino que pasa a lo penal, que es importante, y más o menos el año pasado se capturaron alrededor de 98 funcionarios entre flagrancias y procesos judiciales. Entonces hay que seguir también con esa parte investigativa. Claro, pero ¿cuál es la solución de fondo, coronel? Porque esto realmente viene pasando desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Es un asunto que viene incluso seguramente desde la creación desde el IMPEC. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? En otros países es mucho más complicado que haya este tipo de permisividad y de ingreso de productos prohibidos a las cárceles. Sí, también en otros países tenemos menos violencia y menos factores que impactan. Todo lo que pasa en la sociedad impacta o se traspola a la cárcel. Entonces, yo creo que la solución es ir articulando esas capacidades de otras instituciones como la Fiscalía, como la Policía, para poder tener esas capturas permanentes. También hay muchos temas de fondo, estructurales del IMPEC, como la incorporación, tener una mejor incorporación para que entren funcionarios con más, sea más rigurosa la incorporación, y a partir de ahí pues genere ese impacto en el transcurso del laboral del IMPEC. Sí, coronel, usted habla de 98 funcionarios del IMPEC que el año pasado fueron capturados por hechos asociados a corrupción o por corrupción, y quisiera preguntarle a propósito de eso y de la historia alrededor de los elementos prohibidos que entran a la cárcel, si no es viable pensar, por ejemplo, en una estrategia de recompensa por información, es decir, funcionarios del IMPEC que desde las cárceles estén denunciando cuando un compañero se desvíe del camino, cuando un compañero se deje comprar. Eso es muy importante, y así como nació también la Operación Dominó, que es una estrategia que se hace en la policía, se hace en fuerzas militares, que era articular, focalizar esfuerzos en un fenómeno. Entonces, eso es lo que estamos buscando, porque el IMPEC no tiene esas capacidades de pagar información, el IMPEC no tiene inteligencia porque la ley no lo permite. Entonces, es ahí donde entra a jugar ese papel importante las otras entidades, como la policía, a través de la DIJÍN, para poder ofrecer esas recompensas. ¿Y no hay cámaras? Pero yo creo que ese es un camino importante. ¿No hay cámaras en las cárceles, coronel? Tenemos cámaras, pero no tenemos el 100% como deberíamos tenerlo, y también es otro camino. La seguridad electrónica es importante. ¿Cómo así que tenemos cámaras pero no el 100%? Bueno, hay unas cámaras que no están funcionando ya porque han sido obsoletas, porque han cumplido su ciclo, y tampoco tenemos cámaras en las celdas como tal por el tema de la intimidad. Las cámaras están ubicadas en los espacios comunes, en los ingresos, en las salidas, en las zonas, como les decía, comunes, pero no en las celdas por el tema de intimidad. Y también hay que reconocer que el IMPEC es una entidad que no tiene los mayores recursos. Y además, pero las cámaras, si no están, entiendo lo de la intimidad, pero estando en los corredores o en unas esquinas estratégicas, ¿no detectan quién les mete los celulares o cómo entran la pólvora o las armas, toda la droga, el trago que están metiendo? En teoría deberían detectarlo. Pero así como mueven droga en las calles, mueven armas en las calles, se han traspolado esas modalidades de ocultamiento también en las cárceles. En Picota por lo menos encontramos la vez pasada una cantidad de licores que ingresaban algunas mujeres a través del método, se lo introducían en condones y se lograron detectar por la pericia de los funcionarios. Entonces se han traspolado esas modalidades de ocultamiento también en las cárceles que a simple vista no se pueden determinar.
Sí. Coronel, ¿por qué no se hacen esta clase de operativos más seguido? Esa es la idea. Hicimos el último operativo que hemos hecho antes de este, lo hicimos con la policía más o menos como el 7 de diciembre, luego hicimos otro como el 16. Hay que seguir y ese es el mensaje para este año del presidente y de la ministra, de que seamos más contundentes y más seguidos. Y más, coronel. Sí, señor. Sí, se me perdió. ¿Más contundentes y más qué? Más contundentes y que sean más seguidos los operativos, más seguidos. Vale. Coronel, una última pregunta. Las cárceles se han convertido en Colombia, desafortunadamente, en el gran lugar desde donde extorsionan a los colombianos. ¿En cuánto debería bajar la extorsión o qué cifras tiene usted alrededor de la extorsión que sale de las cárceles en Colombia? Las cifras fluctúan mucho. El año pasado se hablaba del 42, en un momento se habló del 73, bajó al 42 y siempre está oscilando como en esas dos cifras. La idea es disminuirlo a la menor cifra posible, pero vuelve y juega el tema de la articulación con el Gaula, con la policía y con la fiscalía a través del tema investigativo y de parte nuestra pues mejorar los controles de ingreso a través de la seguridad electrónica, de los controles, y que también tengamos una guardia que sea más transparente y que no entre en corrupción. Claro, que en las cárceles estén los grandes delincuentes de los países, eso es lo que debería ser, pero que sigan delinquiendo desde las cárceles es lo que pasa en muy pocos países, entre ellos Colombia. Coronel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, estamos muy atentos, buen día, muchas gracias. Un operativo en ese sentido es el coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Se va también el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que es el coronel Feria, que estuvo muy involucrado en el tema de las chuzadas a doña Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Lo va a reemplazar el general ya Pedro Sánchez, que fue el hombre que lideró la búsqueda de los niños indígenas en la selva del Guaviare. Y anoche tarde, hablando de cambios, el presidente Petro decidió nombrar a 2 profesores de la Universidad Nacional como codirectores del Banco de la República, ambos economistas, ambos por supuesto de la afiliación política del presidente. Ella es Laura Moisá, era la vicerrectora en la sede de la Universidad Nacional Medellín, recordada porque cuando se posesionó se juramentó en nombre de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto es una asamblea que ni existe ni existió. El segundo es César Giraldo, egresado de la Universidad de los Andes, pero profesor de políticas públicas, tiene una tesis sobre política fiscal en temas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, Planeación Nacional y Ministerio de Minas. 9 de la mañana, 28 minutos. Confianza con los productores de aguacate Hass colombiano que se están moviendo mucho por estos días, preparándose para una de las temporadas más importantes del año para sus ventas, el Super Bowl en Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los eventos deportivos con mayores oportunidades para la exportación de Hass desde nuestro país. Recuerda Corpo Hass que el año pasado Colombia marcó un hito al lograr un crecimiento del 17% en las exportaciones de aguacate Hass a Estados Unidos, representado en 1.336 toneladas, jalonado en buena medida por mega eventos deportivos como el Super Bowl. Sin embargo, para la versión 2025, esta corporación que representa a productores, exportadores y transformadores del producto cuenta con proyecciones mucho más ambiciosas al calcular el envío de por lo menos 6.512 toneladas, lo que describe un aumento de 387% con relación al año pasado. Y es que por su calidad, el Hass colombiano cada día tiene mayor aceptabilidad en mercados extranjeros y por ejemplo Estados Unidos se ha convertido ya en el destino del 24% de nuestras exportaciones. La aprecian bastante para acompañar por ejemplo los snacks en actividades deportivas como estas. Se espera entonces que el Hass colombiano sea otra de las estrellas del Super Bowl 2025 que se realizará el domingo 9 de febrero. Nueve de la mañana, 30 minutos. Bancolombia, Banco de Bogotá y Da Vivienda, los 3 bancos del país
que más ganan utilidades según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera con corte a noviembre del año pasado, que da cuenta de unas utilidades por 4.9 billones de pesos para Bancolombia, que continúa siendo rey absoluto y rey indestronable, con 5 veces más ganancias que el número 2, Banco de Bogotá, con utilidades por 1.1 billones de pesos y 7 veces más que el número 3, el Banco de Vivienda, con 796 mil millones de pesos en ganancia durante los primeros 11 meses del año pasado. Podio en el que le sigue el Citibank con medio billón de pesos y luego el Banco de Occidente con 470 mil millones para cerrar el top 5 de los bancos con mayores ganancias en el país y dando cuenta de un total de 18 de 30 bancos con números positivos, es decir, 60% de los bancos en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta el asesinato de 3 personas de una familia en Tibú, norte de Santander, el alcalde Richard Claro contó que grupos armados hacen presencia en esta zona. Acá tenemos presencia de grupos al margen de la ley, como el ELN, la FARC, pero pues la vía Astilleros Tibú siempre ha tenido una dinámica bastante compleja. Digamos que delincuencia común que viene del municipio del Zulia y de Cúcuta, también afecta digamos que altera el orden público en este sector. Pero el informe que hay con el Ejército Nacional es sobre la vía. En ese momento pues no había un retén ilegal de algún grupo, o al menos quien se haya identificado sobre ese sector. Esta es unos Blue, kilómetros más adelante. Más que radio. El efecto siguiente en la guerra en el Medio Oriente, Silvia, pactado el acuerdo de alto al fuego ayer, anunciado desde Qatar, debería ser en todos los países de la región. Néstor, la verdad es que la preocupación que hay en este minuto es si efectivamente esa tregua va a dar resultado y cuáles van a ser las consecuencias, porque recuerda, hay una tregua pactada en el Líbano que no ha tenido los resultados esperados directamente porque Israel sigue todavía atacando el sur del Líbano, pero también tenemos el efecto dominó de lo que se produjo en Siria, y lo de Siria sí es impresionante porque allí no solamente está un país sin instituciones prácticamente, sino que masivamente los refugiados que estaban en los países del entorno empezaron a regresar, un país tremendamente empobrecido donde es imposible conseguir pan, y ahora está recibiendo cerca de 8 millones de personas que vienen desde los países del entorno. Por lo tanto, cualquier medida que se tome en cualquiera de estos países va a significar movimientos masivos de gente. La preocupación en este minuto es qué va a pasar con la gente allí en Gaza, si va a venir gente de otros sitios a ayudar en el minuto en que se puedan abrir las fronteras, o cuándo va a empezar a entrar ayuda humanitaria, o si la gente, una vez que tenga la posibilidad de salir, va a empezar a salir masivamente hacia otros sitios de la región, Néstor. Por lo tanto, todo esto es una situación en movimiento. ACNUR es la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Don Gonzalo Vargas Llosa es el representante de ACNUR, de esta agencia en Siria, uno de los países involucrados, metidos aquí de cabeza en esta guerra. Señor Vargas Llosa, bienvenido, buenos días. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Usted está en este momento en dónde? Estoy en Damasco. En la bellísima, la histórica, la destruida capital de Siria. Así es, exactamente. Aquí estoy. Usted, Vargas Llosa, no me diga que usted es familiar del maestro Vargas Llosa. Soy hijo, sí. Soy hijo de él. ¿Y cómo está el maestro, a propósito, si me perdona la pregunta? Está bien, está en Lima, bueno, un poco mayor, pero felizmente bien de salud. Sí, lo he visto recorriendo. Esperemos que eso continúe. Reescribiendo, retomando los pasos, ¿no? Recorriendo los sitios en donde escribió en Lima. Así es, sí, exactamente. Veo que sigue a mi hermano en las redes. No solo a su hermano, las noticias de su padre, que es uno de mis ídolos desde siempre. Así que me alegra mucho saludarlo a usted en particular. Señor Vargas Llosa, allí en Siria, ¿cuál es la situación? ¿Qué impacto va a tener este acuerdo de alto al fuego que de momento está pactado entre Israel y el gobierno de Hamás? Mire, vamos a ver qué efecto tiene ese acontecimiento tan importante. Aquí lo que hemos visto, digamos, desde los acontecimientos tan dramáticos que llevaron al cambio
en el poder el 8 de diciembre, pues por un lado creo que cierto optimismo por parte de los sirios. Como sabe, hay unos 6 millones de sirios que están fuera de su país, que huyeron de Siria durante los 13 años de guerra, y también hay unos 7 millones de desplazados internos. Y lo que hemos visto en estas últimas semanas, desde que cayó el régimen de Assad, es que muchos refugiados han comenzado a regresar. Hasta ahora más o menos unos 150,000 han regresado, la mayoría de ellos, por supuesto, desde los países vecinos, desde Jordania, desde Líbano, desde Turquía, en números más pequeños desde Irak y Egipto. Digamos, 150,000 de 6 millones no es mucho, pero 150,000 en 5 o 6 semanas no es una cifra insignificante, y creo que eso refleja pues el anhelo de muchos sirios que llevan años y años en el exilio, de regresar a su país, dado que pues para muchos de ellos el obstáculo principal para ese retorno era el régimen de Assad, y ese régimen ya no está. Entonces creo que hay por una parte un cierto optimismo que es bueno. Por otro lado, pues la gran mayoría de refugiados todavía está en una actitud de espera. Quieren ver qué es lo que pasa en Siria en las próximas semanas y meses. ¿Qué es lo que están esperando? Creo que están esperando sobre todo dos cosas. Primero, ver si hay una transición pacífica desde el punto de vista político, y ligado a eso, en qué dirección evoluciona el tema de la seguridad. Pero el otro tema que creo que es tan importante como el primero para los refugiados sirios que todavía están afuera, es ver si hay un cambio en la situación económica del país. Este país, pues por los 13 años de guerra, tiene una economía absolutamente destruida, la infraestructura en el país también destruida, las casas, los hospitales, los colegios, y creo que están esperando a ver cuál es la reacción de la comunidad internacional. Es decir, está esperando para ver si la comunidad internacional va a inyectar recursos importantes, porque no solamente quieren regresar a un país digamos seguro, quieren regresar a un país donde pues tienen casas, hay hospitales, hay colegios donde pueden tener la posibilidad de tener un trabajo y no depender de la ayuda humanitaria. Entonces, en ese sentido, la mayoría de refugiados sirios todavía están en esta espera, y entonces creo que ahí pues hay responsabilidad por parte de las autoridades que ahora están en el poder, de brindar seguridad, de asegurar una transición política pacífica y que incluya a los distintos grupos, pero también hay una responsabilidad de los países donantes. Sí, eso le quiero preguntar, señor Vargas Llosa, porque ocurre que ustedes están preocupados en este momento por Siria, por lo que está ocurriendo en Siria, pero el dinero de colaboración internacional no es infinito. Ahora viene un alto al fuego en Gaza, que la verdad va a empezar a pedirse donaciones para Gaza, para la reconstrucción. ¿Cuántos riesgos hay en Siria de que no llegue ese dinero para la estabilidad interna del país? El problema de falta de recursos es un problema que lleva ya muchos años. Desde hace muchos años la operación humanitaria tiene muy pocos recursos. Lo que podemos brindar, ya que hay pocos recursos, es una asistencia muy básica. Entonces, digamos,
la comunidad internacional desde hace muchos años también está a la espera de que cambie el régimen, de que haya algo distinto al régimen de Assad. Y entonces ahora, pues bueno, ya Assad no está aquí. Hay una oportunidad que yo describiría, y que los sirios, sobre todo, que es lo más importante, describirían como una oportunidad histórica para enrumbar a este país en un camino pacífico y crear las condiciones para un retorno masivo de los refugiados. Entonces creo que hay unas expectativas por parte de los sirios, como digo, expectativas en relación a este nuevo actor que ha tomado el poder, de brindarles seguridad, pero también muchas expectativas en relación a la comunidad internacional, y creo que es absolutamente fundamental que no los defrauden, porque estos refugiados llevan ya años en el exilio. Como decía, también hay casi 7 millones de desplazados internos. Se ha abierto una oportunidad que tantos sirios como la comunidad internacional estaban esperando desde hace años. Pues ya se dio ese cambio dramático, y hay que aprovechar esta oportunidad, invirtiendo más, viendo también el tema de las sanciones. Las sanciones, pues, son unas sanciones que aunque están dirigidas o estaban dirigidas sobre todo al régimen de Assad, la verdad es que también afectan seriamente la vida de todos los sirios. Entonces creo que ahí también hay unas expectativas muy grandes, tanto de inversión como de que se examine rápidamente el tema de las sanciones, y que se comience por lo menos un proceso gradual de levantar esas sanciones o de suspenderlas, por lo menos para mejorar la vida de los sirios y permitir también ese retorno de los refugiados. Sí, fíjese, señor Vargas Llosa, que obviamente con unas realidades muy distintas, la situación de Venezuela también tiene una explosión migratoria impresionante en nuestro hemisferio. Más de 8 millones de venezolanos han salido de su país. El número de sirios que han abandonado su territorio por cuenta de la guerra y del régimen de Assad también fue muy grande, por cuenta de una guerra interna, de una situación, como le digo, distinta. Pero lo que pasa, por ejemplo, con los venezolanos y con muchos migrantes es que difícilmente, después de que se establecen en otros países, regresan a su lugar de origen. ¿Ustedes tienen un estimativo de cuántos sirios estarían en disposición de regresar de diferentes países de Europa o de América que han salido por cuenta de estos largos años de violencia a su territorio ahora que se fue Assad? Mira, digamos, no tenemos cifras exactas, pero estamos nosotros en contacto constante con los refugiados sirios, tanto en la región, en los países vecinos, como en Europa. Y creo que hay, digamos, un porcentaje, sin dar cifras exactas, porque no las tenemos, y además las opiniones de los refugiados también cambian y evolucionan, no son estáticas. Pero lo que es claro es que hay muchos sirios que quisieran regresar a su país porque quieren mucho a su país, y se ha dado un cambio pues dramático. Había aquí un régimen muy duro que los obligó a salir. Ese régimen pues ya no está, y entonces muchos de los sirios quisieran regresar, pero lo que se necesita, o sea, está bien que ya ese régimen no esté, pero las condiciones económicas y materiales no han cambiado desde el 8 de diciembre, cuando cayó el régimen de Assad. Entonces, creo que la respuesta a su pregunta es, bueno, va a depender cuántos refugiados regresen, va a depender del tema político y de seguridad, pero también de si la comunidad internacional invierte suficientemente o no en las próximas semanas y meses. Si lo hace, estamos convencidos que no todos van a regresar, pero una mayoría importante sí podría regresar, y por eso digo que están a la espera
porque por un lado pues ha habido un cambio dramático en el tema político, en el área política, pero las condiciones económicas siguen siendo tan desastrosas hoy como lo eran el 7 de diciembre cuando el señor Assad todavía estaba en el poder, y por eso digo que sería realmente una pena que la comunidad internacional no aproveche este momento tan histórico, esta apertura tan dramática. Sí. Sí. Después de las guerras, eso es lo que pasa, los regresos y la reconstrucción. Señor Vargas Llosa, es un gusto saludarlo, conocerlo. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Y por compartir. Un saludo a su padre. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Gonzalo Vargas Llosa, representante de ACNUR, esta mañana desde Damasco, la capital de Siria. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la advertencia de la personería no coincide con las cifras que tiene el distrito. Según el mandatario, la capital del país está mucho mejor preparada que hace un año cuando había incertidumbre por el nivel de Chuza y San Rafael. Los estimados que tiene la personería sobre el riesgo de que el sistema Chingaza llegue a un nivel crítico en el mes de marzo, es decir, alrededor del 22%, según lo que he informado, no coincide para nada con los estimados que tiene el equipo técnico del acueducto, que proyecta que en el peor de los casos estaríamos en 30%, es decir, 8% por encima de ese nivel. Terminaron los 3 días de cónclave ministerial con rumores de salida de algunos miembros del gabinete y con la salida efectiva del que menos se creía, el director de la DIAN, Jairo Villabona, quien duró apenas 7 meses en el cargo tras posicionarse el 5 de junio del año pasado en reemplazo de Luis Carlos Reyes, ahora ministro de Comercio, pero quien salió de la DIAN enfrentado con los sindicatos y muy peleado con Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, con quien sostuvo una durísima pelea respecto a quién tenía la culpa y la responsabilidad pública de las alegres y muy infladas proyecciones de recaudo tributario, soporte del plan financiero del Ministerio de Hacienda y pilar de las fuentes de ingresos del presupuesto general de la Nación, incluidos los 10 billones de litigios y demandas a favor de la DIAN que jamás prosperaron y que ni siquiera tuvieron nunca un proyecto de ley para el arbitraje de dichos litigios tributarios. La experiencia espiritual es una oportunidad para encontrar los beneficios que tenemos en la vida. De hecho, el tema hoy en el oracional El Man Está Vivo es esa, lista de beneficios. Saber qué es lo bueno que está pasando en mi vida, qué es lo que estoy ganando, qué es lo que estoy adquiriendo, qué es lo que estoy desarrollando. Encontrarse con mi interior, encontrarse con lo mejor de mí y trascender en una práctica espiritual ayuda a que sepamos cuáles son nuestros beneficios. ¡Ánimo! Tú sabes. Surgieron los primeros obstáculos e inconvenientes para desarrollar el acuerdo de paz alcanzado, la tregua por los gobiernos de Israel y de Hamás. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 48 minutos y llegan los deportes a Mañanas Blue. Así fue presentado el colombiano Gustavo Cuéllar como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre de Brasil. Llega tras 5 años y medio en el fútbol de Arabia Saudita, donde jugó 123 partidos con Al Hilal y 45 con Al Shabab. Vuelve a Brasil, pues recordemos que ya había estado en Flamengo, donde fue campeón de Copa Libertadores en el año 2019. Otro colombiano presentado en un grande del continente fue Álvaro Angulo, el lateral izquierdo, recientemente campeón con Nacional, ahora jugador de Independiente de Avellaneda de Argentina. Apodos. La Pantera Negra Turbo. ¿El Turbo va todo junto o te lo agregaron acá? Me lo agregaron acá. Pero te cabe. Pero me gusta. ¿Qué número vas a usar? El 77. ¿Por qué? Porque es un número en el cual me enamoré. ¿Qué tipo de jugador sos para la gente? Bueno, un jugador muy ágil. Angulo fue presentado como el superhéroe Pantera Negra. Es el colombiano número 23 en jugar para Independiente, el rey de copas del continente. Mario, golazo, gol
Es gol colombiano en la Copa del Rey. Luis Javier Suárez, el delantero samario, anotó para la Almería en la derrota 2-3 frente a Leganés. Suma 21 goles en 24 partidos esta temporada. Y en España también habló el último técnico de James Rodríguez en Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, sobre el colombiano y su partida. Evidentemente, cuando viene un jugador que acaba de ser mejor jugador de la Copa América y se marcha a los pocos meses, por supuesto que yo hago autocrítica, hago mi análisis y seguramente tendré un debe en cuanto a por qué no he sido capaz de extraer el máximo potencial. Por supuesto que lo hago y forma parte de mi trabajo. James, ya jugador del León mexicano, se presume que debutará el próximo sábado frente a Atlas en la fecha 3 del Clausura mexicano. Murillo tiene la victoria en el botín. Ya sonó el silbato. Arranca Murillo. En la Serie Colombia, torneo amistoso de pretemporada, Envigado venció a Monagas de Venezuela en tanda de penales luego del 1-1 en los 90 minutos. El gol naranja fue de Carlos Ramírez. La tiene Mancilla. Lozano mejor el centro. Vázquez, gol. Y en el mismo torneo, Águilas Doradas le ganó 2-0 a Emelec de Ecuador con goles de Jan Pineda y Anthony Vázquez. Hoy debuta David González como entrenador de Millonarios. El embajador enfrenta a Melgar de Perú a las 7 de la noche en el Campín. Y Atlético Nacional ya presentó a su segundo refuerzo del año. Es Faber Gil, extremo de 29 años que viene de Pachuca de México. No, primero que todo, darle gracias a Dios. No hay palabras para describir todo lo que siento en ese momento. Yo creo que se me está cumpliendo un sueño desde niño que tenía hace rato. Y a mi familia también, lo personal. Gracias a Dios le doy por esa bonita oportunidad y bueno, a disfrutarla como si fuera la última. Faber Gil se suma a Billy Arce como las contrataciones de Atlético Nacional en este mercado de fichajes. Y atención que el técnico que parece estar buscando el equipo verde tras la salida del mexicano Efraín Juárez es el argentino Javier Gandolfi, ex Talleres e Independiente del Valle. A disappointing finish. En el Abierto de Australia, la colombiana Camila Osorio dijo adiós en segunda ronda tras caer 5-7 y 3-6 frente a la tunecina Ons Jabeur, número 39 del planeta, quien aparentemente no estaba al 100% físicamente, pues tuvo que ser atendida en medio del juego, pero al final se impuso y eliminó a la tenista cucuteña. Y en la rama masculina, Alcaraz, Zverev, Djokovic y Sinner, el número 1 del mundo, avanzaron. Este último venció al australiano Tristan Skulkate, remontando, pues se perdió en el primer parcial. Sinner no perdía un set hace 102 días, desde el 6 de octubre frente al argentino Tomás Echeverry en el Masters 1000 de Shanghái. Inside a minute to go, Curry got Reed off his feet. What a pass underneath. Extra dish by Payton. Y cerramos con NBA, pues los Golden State Warriors ganaron 116-115 frente a los Timberwolves de Minnesota con un partidazo de Stephen Curry, quien atinó 7 triples y sumó 31 puntos. Y en Los Ángeles, con un gran LeBron James, los Lakers derrotaron a Miami Heat por 117-108. El Rey anotó 40 puntos y dio 9 asistencias. 9 de la mañana, 53 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El comisionado de paz lanza un dramático ultimátum. Oti Patiño, que es el negociador del gobierno, les envía una carta a los comandantes del ELN notificándoles que tienen hasta este mes de enero para decidir si quieren o no reanudar los diálogos de paz en Colombia. Y les dice que el gobierno les ha tenido una tremenda paciencia, una infinita paciencia que no puede ser eterna y que ya se dio cuenta que con el ELN en realidad se está negociando una paz atípica, porque el ELN sigue atacando, matando, secuestrando y dedicado a sus negocios del narcotráfico. Richard Claro, alcalde de Tibú, norte de Santander, contó en Mañanas Blue que Miguel Ángel López, Si dueño acaba de de una llegar a funeraria, Blue quien Radio, fue esto es asesinado, lo que era... está pasando y lo que se ha perdido. Acaba de hacer oficial, Felipe, su primer nombramiento, el nuevo procurador, primero de los procuradores delegados, que usted ya con esto se da una idea hacia dónde va. Primer nombramiento es de quien va a ser el procurador delegado para derechos humanos. Usted lo conoce, Felipe. Sí. Se llama Néstor Osuna. Muy buen nombramiento. Fue ministro de Justicia del gobierno Petro y va a tener a su cargo ahora
esa cartera a la Procuraduría para tema de derechos humanos. Señor. Hasta este momento quien asumía esa delegada era el doctor Javier Sarmiento. Javier Sarmiento había sido viceministro de Justicia de Margarita Cabello, pero el doctor Sarmiento sigue en la Procuraduría con Gregorio El Hash, no en la delegada para derechos humanos, pero continúa. Creo que muchos funcionarios de Margarita Cabello van a seguir siéndolo en la Procuraduría de Gregorio El Hash. Sí, además el mensaje del procurador diciendo que es en cuerpo ajeno, pues seguramente es también un mensaje de tranquilidad a todos los funcionarios y procuradores delegados y demás, que va a haber un mandato de continuidad, pero sin duda alguna la llegada del profesor Osuna a esa buen nombramiento es muy buena para la Procuraduría. Desde la Procuraduría, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, pues mire, ya se conocen los nuevos integrantes del equipo de trabajo de la Procuraduría en cabeza de Gregorio El Hash. Se trata del exministro de Justicia Néstor Osuna, quien fue designado como el nuevo procurador delegado para los derechos humanos, y lo que ha dicho el exministro Osuna es que en su gestión como procurador delegado su foco va a ser la protección de los líderes sociales del país y también de los derechos de los migrantes. Escuchemos. Con líderes sociales, con población migrante, con otras poblaciones vulnerables, y a eso le vamos a dedicar todos los esfuerzos, especialmente esos líderes sociales, firmantes de acuerdo de paz, que se garantice su vida, su seguridad, y para los migrantes, ver cómo podemos desde la Procuraduría colaborar a resolver ese problema tan dramático para tantos millones de personas que tienen que pasar por nuestro territorio, ya sea para quedarse o de tránsito, pero en unas situaciones realmente infrahumanas. Además se conoció que Javier Augusto Sarmiento, quien era precisamente el delegado para los derechos humanos, entonces pasa a ser procurador delegado para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de paz. Eso es lo que tiene que ver con los nombramientos aquí en la Procuraduría, pero por otro lado le cuento que en su primer discurso como Procurador General, Gregorio El Hash se refirió a la polémica que ha tenido enfrentado el gobierno con la Procuraduría en lo que tiene que ver con las sanciones a los funcionarios electos por voto popular, y lo que ha dicho El Hash es que estas sanciones son precisamente el mecanismo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido se comprometió a trabajar con las altas cortes y el Congreso de la República para precisamente resolver lo que él denomina como un vacío en las facultades de la Procuraduría. Habló también de consensos e incluso criticó los recortes presupuestales a la rama judicial y aseguró que son perjudiciales para la autonomía y la independencia de los poderes. Néstor. Sergio, gracias. Son las 9 de la mañana, 57 buen nombramiento, ¿no? Sí, de acuerdo. De muy alto perfil, es un gran jurista, pues un profesor extraordinario. Así es que es una muy buena noticia. Había entendido que iban a ratificar al viceprocurador, que ese me parece una noticia importante, si es que es cierta, porque la verdad es que el viceprocurador había liderado en buena parte Silvano Gómez Strauch. El mensaje es de continuidad en la Procuraduría, de continuidad, ¿verdad? claro. Por ahora, y si dejan al viceprocurador, ni qué decir. Por ahora encargado sí seguirá el doctor Silvano Gómez como viceprocurador. Dice el doctor El Hash que no ha encontrado reemplazo todavía, que no ha encontrado viceprocurador y que es posible que él se quede. Por ahora en calidad de encargado el que era viceprocurador de la doctora Margarita Cabello. La FDA, que es el organismo que controla medicamentos y alimentos en Estados Unidos, Felipe, está tomando una decisión muy importante. Está sacando del mercado los productos relacionados con el colorante rojo número 3. Ese colorante rojo número 3, acaban de descubrir, está relacionado con cáncer en las ratas. Colorante rojo número 3, Felipe, Néstor, que usted lo ve mucho en gomitas, en alimentos procesados en Colombia. En los jarabes, cereales de colores y tal. En los jarabes, en los esa es una de las peleas que viene dando hace mucho tiempo. Eso no es nuevo. Quien sería el nuevo secretario de salud del presidente Trump, ¿no? El señor Kennedy. Esa es una de las peleas que él traía hacía muchos años. Felipe, seguramente usted ha comido gomitas, probado gomitas. Claro, Néstor. ¿Se acuerda los Lifesavers, por ejemplo? Sí, ¿cómo le decía? Salvavidas. Eso, los salvavidas que son de diferentes colores. Ese se llama técnicamente colorante rojo número 3. Y la decisión nos va a terminar tocando a nosotros aquí en Colombia. En Washington, Juan Camilo. Néstor, es una determinación tomada por parte de la Administración Federal de Drogas y Alimentos que está prohibiendo el uso de este colorante rojo número 3 en alimentos, bebidas y medicamentos. En efecto, asegura que hay un vínculo con el cáncer en animales y hay una reglamentación de la FDA que va en el sentido de no permitir este tipo de
de químicos cuando hay pruebas o estudios que establecen que en efecto hay prueba o vínculo de cáncer en animales. Es un químico que está hecho, un colorante sintético hecho de petróleo, es conocido como eritrocina, se utiliza fundamentalmente para dar un color rojo cereza a alimentos y bebidas. Y bueno, ¿en qué alimentos está? Ya ustedes mencionaban las gomitas, los Lifesavers, salvavidas, pero también está en jarabes como el Mucinex para niños, Robitussin, cápsulas Halls para la tos, entre otros, Néstor. Pues sobre este tema tengo comunicación con uno de los expertos en este tema, es el doctor Roberto Lucchini, que es profesor de Ciencia de la Salud en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Lucchini, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por atendernos. Profesor, quisiera preguntarle, ¿esto solamente es para jarabes, alimentos, gomitas? Todos estos, nosotros en Colombia le decimos chucherías, golosinas, ¿solamente de color rojo? Bueno, el tema aquí es el color rojo, o sea, no importa dónde se utilice este color rojo, el tema es que hay esta decisión que, bueno, ya he escuchado que ustedes han hablado ya del presupuesto, o sea, eso la decisión es básicamente está en 2 estudios con ratas a un nivel de exposición que es bastante alto. Eso es un problema para nosotros porque, claro, no es una exposición normal en los humanos. En los humanos hay una exposición más baja. Entonces, ahora esa es una decisión y